Luz y sal. Quisiera hablarte de la salvación. Quisiera ayudarte a clarificar qué es lo que ocurre en la salvación. Y si tú eres salvo, pues obviamente cuando yo te comente esto, que al menos yo no lo sabía o no lo había leído desde esa óptica, eh, podrías sentirte estremecido por lo que está ocurriendo en el momento en el que tú te arrepientes de tus pecados. Permíteme ir al Antiguo Testamento, citar el Antiguo Testamento, eh, citar Génesis y citar Levítico y, y recordarte las palabras que Jesús planteó y presentarte el escenario de tu salvación, si eres salvo. Si ese escenario de la salvación te mueve, eres salvo, porque algo que te coloca el Espíritu Santo en tu mente es el amor de Dios, que obviamente tú sientes hacia Él, porque se hizo algo extraordinario, pero aún así necesitamos este tipo de recordatorios para saber qué tan extraordinario fue lo que ocurrió. Permíteme citarte, si la vista me lo permite, si Dios me permite que sea citado, de Génesis 22, cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, o sea, al único hijo de la promesa, al único hijo del cual íbamos a nacer todos los demás, el cual iba a ser el principio de todos los que íbamos a ser salvos, porque recuerda que Abraham no conoció nada más que fe y obediencia, y eso le contó por justicia, Pablo. Pero escucha lo que ocurre. Capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, ojo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbarlando, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó la leña y la puso sobre Isaac su hijo. Eso lo quiero volver a repetir porque tiene un simbolismo brutal. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces Isaac habló a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar
que Dios había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: es el monte de Jehová será provisto. Y el ángel de Jehová a Abraham, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto por cuanto obedeciste a mi voz. Fue del 22 del capítulo 1 al capítulo 18, capítulo 22, versículo del 1 al 18. Si tú no eres salvo, obviamente a lo mejor ya has de haber apagado el video, pero si tú eres salvo, esto te tiene que doler, porque el hijo único de Abraham, que además, si has leído toda la historia, fue concebido con la esterilidad de Sara por su edad, con la esterilidad de él por su edad. Sin embargo, pues lo tienen, palabras más, palabras menos, porque Dios quiso que así fuese. Un hijo al que se le colocan maderas en la espalda, un hijo al que se le va a colocar una cuchilla, eran unas dagas con las que les cortaban el cuello al holocausto. Y el holocausto se quemaba en pedazos o completo después de degollarlo. Pero permíteme citarte cómo se hacía la expiación de pecados, porque en este caso la presentación de Isaac no fue por una expiación de pecados, simplemente fue: ¿amas a Dios por encima de cualquier otra cosa? Sí, ok, perfecto. Entonces, bendita toda tu descendencia, porque tú obedeciste y temiste a Dios por encima de cualquier otra cosa, incluso por el amor de tu propio hijo. Pero permíteme citarte cómo se hacía la expiación de pecados. Y obviamente estoy citando Levítico, y quiero citar precisamente cómo en este caso fue la expiación de pecados de Aarón y de Moisés. Recuerda que Moisés frente a Faraón era Dios y Aarón era el sacerdote. Déjame citarte. Dice, perdón,
Déjame citarte Levítico 8 y voy a citarte de el 13 en adelante. Versículo 13. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos, repito, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y lo degolló Moisés, y tomó la sangre y la puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaban sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol la quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y por ahí continúa, porque continúa todo este proceso del holocausto y continúa toda esta parte de la expiación de pecados. Pero quería detallarte, porque además lo vas a revisar en Levítico y lo vas a revisar en toda esta parte del Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y llega a ser, bueno, para los que sí queremos a los animales, llega a ser así como desgastante, ¿no? Leer todo eso y leer con el detalle que se tenía que decir, porque obviamente eran instrucciones explícitas de Dios para la expiación y el holocausto. Expiación significa que a alguien se le estaban transfiriendo algo y que por lo tanto él adquiría la condición de transferencia que se estaban haciendo. Simbólicamente lo que tú hacías cuando ponías las manos sobre los carneros, sobre los becerros, sobre el cordero, te lo acabo de leer, becerro, muerto por pecados, era poner las manos y decir tus pecados y decir que estabas arrepentido y decir que esperabas el perdón de Jehová. En ese momento tus pecados eran expiados, es decir, entregados al Cordero. El Cordero en ese momento ya era el culpable de los pecados y no lo eras tú. Entonces, por lo tanto, tú eras salvo de esos pecados. Los expertos en la Biblia dicen que eso pues solamente era cubrir los pecados, ¿no? En realidad no había una justificación como tal, ¿no? O sea, la justificación tendría que venir con Jesús y ahorita voy a tratar de explicar esa parte. Pero quiero que veas el escenario, porque cuando hablamos de que Jesús, o lo cantamos, y luego parece que estamos cantando como que un chiste, porque hasta la gente se está sonriendo y todo el show. Y sí es cierto, o sea, somos privilegiados los que somos salvos. Hay un privilegio que nos debe de llenar de gozo, pero creo que también nos debería de llenar de solemnidad, de dolor, de tristeza y de aflicción, sobre todo cuando vivimos la vida secular, ¿no? O sea, allá adentro en las 4 paredes, bueno, los que tengan iglesia, porque yo no tengo el gusto de tener iglesia,
Pero dentro de la iglesia, pues tú te puedes santurronear y espiritualizar y hacer todo el pancho. Y cuando te toca leer en internet, en Zoom y en estas plataformas, leer la Biblia, puedes empezar a decir que en el nombre del Señor, no sé qué, y empezar a leer la Biblia y demás. O sea, hacer toda una serie de rituales, ¿no? Pero el problema es cuando salimos al mundo. Al menos a mí me cuesta mucho trabajo hacer coincidir estas perfecciones, esta hermosura, esta, esta majestad, todo esto, cuando yo tengo que voltear al lado mío y yo tengo que ser el embajador de eso que yo creo y de eso que yo estoy investido. Pero permíteme marcarte este escenario, a ver si te sirve a la hora de que estamos en el mundo y que el mundo nos ofrece cosas y que además nos da una mente libre, porque eso nos dio Dios, libertad. Libertad que obviamente volvimos libertinaje, pero aún los cristianos tenemos esa libertad abierta. Y obviamente se supone que está ceñida en el Espíritu Santo y por lo tanto no tenemos la tendencia a la práctica del pecado, pero de repente nos volvemos como un personaje que está en South Park que se llama Toallín. Toallín era una toalla que era drogadicta. Entonces Toallín decía que cuando él iba mal en el trabajo, pues se drogaba para mitigar el dolor del trabajo. Cuando tenía trabajo decía que la droga le ayudaba a trabajar mejor. Y cuando terminaba del trabajo decía que le iba mejor echándose un porro porque estaba celebrando que había logrado terminar un trabajo, ¿no? De todas maneras estaba pecando. Bueno, en este caso nosotros podemos justificar muchas cosas por las cuales volvemos a nuestros pecados. Este, Problemas personales, problemas familiares, problemas con la comunidad, problemas de trabajo, problemas de salud. Que entonces como que queremos tirar la toalla y regresarnos a volvernos el mundo, justificarnos con la carne, e irnos a llenar a la carne de lo que la carne quiere, ¿no? Placer, placer, placer. Pero déjame ponerte este escenario. Insisto, si eres salvo, puede que te sirva para freno. Jesús es mencionado en Apocalipsis como el Cordero Inmolado, como en Pablo, como el Cordero que fue entregado para expiación de nuestros pecados. En Salmos aparece como el Cordero que fue con sus trasquiladores y no mencionó palabra. Es decir, Jesús fue el Cordero de la expiación, tuya y mía, si eres cristiano. Permíteme poner el escenario. Obviamente no es bíblico lo que voy a decir. Déjame armar el escenario como de repente lo hace Charles Spurgeon y nos pone en escenarios virtuales a través de sus lecturas. No soy Charles Spurgeon, ni nunca voy a llegar llegar a sus pies. Pero déjame plantearte el escenario. Si me duele como animalista verdadero, no como los que dicen que son animalistas y tienen a los animales tirados en la calle y los están torturando y nada más dicen que son animalistas porque los tienen ahí encerrados en su casa. Si te duele el dolor de un animal, si te duele el dolor de un animal y eres cristiano, te debe doler mucho más el dolor humano, cosa que he tenido que trabajar mucho, porque en realidad a mí me ha costado mucho sentir dolor, piedad o misericordia por algunos seres humanos. Es muy fácil por un animal, pero por un ser humano no. Déjame seguir con el ejemplo. Aarón y Moisés ponen las manos en el cordero. Después, según he visto en las películas, eso no sé cómo lo hagan, pero según he visto, les agarran la cerviz para que no se mueva el animal y le metían la cuchilla y se empezaba a desangrar. Esa sangre ya sabes para qué se ocupaba y demás, ¿no? En el caso de los holocaustos, lo que se hacía es que se desmembraba el cuerpo y se presentaba, ¿no? Te lo acabo de decir.
Te acabo de decir que había partes del cuerpo que se quemaban fuera de y partes que se quemaban en el altar. Bueno, imagina a Jesús en Getsemaní. Jesús está orando porque pase de él esta copa y lo dice 3 veces. Pide a sus apóstoles que oren con él. Ellos se quedan dormidos. Él les dice al final, pues duerman un rato porque ya empieza lo complicado, ¿no? Es tal la cuestión que cuando uno de ellos estaba dormido se quedan con su túnica y él se va desnudo huyendo. Cuando empieza ya la pasión, como le llaman, o como se le ha llamado, ¿no? Pero permíteme tantito poner esta ilustración, que no es bíblica, vuelvo a insistir. Antes de que llegue Jesús, antes de que llegue, perdón, Judas, y le dé el beso y todos digamos, no, qué horror, yo, ¿cómo? Yo no haría eso, bla, 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 bla. Permíteme tantito. Tú y yo lo que hicimos con Jesús fue pararnos en su cuna cuando era un bebé. Y le pusimos las manos en su cabeza como un pequeño indefenso. Y le transferimos nuestros pecados. No fue en Getsemaní, fue cuando nació. Nace con todos tus pecados y los míos. No tenía más nada con que defenderse en su naturaleza humana porque era un bebé recién nacido. Y en lugar de honrar su nacimiento y en lugar de honrar su vida y en lugar de honrar nosotros, si gustas, para los que creen que Jesús cargó con los pecados solo en la cruz, ve a Getsemaní. Él está sudando sangre, él está angustiado y tú llegas y te le paras enfrente y le dices, pero espérame tantito. Y le colocas las manos en la cabeza y le dices, Cordero de la expiación, te confieso todos mis pecados, me arrepiento de todos mis pecados. Y en ese momento lo hiciste inmundo, detestable a los ojos de su Padre. Si quieres entenderlo como es, Jesús nació con la naturaleza pecaminosa de todos los seres humanos. Sufrió en esa naturaleza pecaminosa, no cometiendo pecado, pero siendo tratado como pecador. Sufrió y padeció la vida que tú y yo tendríamos que haber sufrido y padecido. Sufrió la muerte que tú y yo tendríamos que haber sufrido y padecido. Vivió la vida justa y sin mancha que tú y yo no podemos vivir. Caminó cargando todos tus pecados, todos. No me importa si eres yuppie y crees que tus únicos pecados es haber mentido alguna vez o haber dicho alguna grosería o haber usado el nombre de Dios en falso. Todos son pecados y son abominables ante un Dios santo, ante un Dios que no sabe qué es pecar, ante un Dios que cuando ve el pecado es como la primera vez que nosotros vimos la peste negra en América Latina o la viruela o eso. No sabemos ni qué era, pero lo que sabemos es que es abominable, es detestable, es asqueroso, es sucio. Es fuera de todo lo que pueda ser concebido por un Dios santo. Y en ese momento a Jesús lo infectamos con nuestro pecado. A partir de ese momento, la gracia de Dios hace que Él sea visto como tú y yo, sea tratado como tú y yo deberíamos ser tratados. Y en ese momento en el que tú pusiste las manos en su cabeza, todavía sin las espinas, todavía como un recién nacido, si quieres entenderlo así, si no, vete a Getsemaní. De cualquier manera es lo mismo. La transferencia de pecados fue a Él. Las llagas, que le arrancaran la carne, que le expusieran su espalda, sus huesos expuestos,
la tortura de su padre de las 12 a las 3 de la tarde, que solamente podía ser soportada por un Dios igualmente santo, digno y puro como lo era Jesús, cargando con nuestra naturaleza pecadora, como es la tuya y la mía, hace que cuando hoy Dios Padre voltee a verte, no seas un gusano vil, asqueroso, que merezca ser pisoteado, que vengan los toros de Bazán, que te destruyan en la cruz, que todo el mundo te voltee a ver desfigurado de golpes, sangre, y que todo el mundo diga que venga su Dios y lo salve, sino que hoy Dios voltee, el Dios Todopoderoso, el Dios Señor de señores, Rey de reyes, Jehová de los ejércitos, y te diga: Jesús, te amo. Sí sé que eres Aramis, pero yo te veo como Jesús, porque se imputaron tus pecados a mi hijo. Yo te veo como él. Mi hijo fue tratado como tú mereces. A ti te veo como a él, y a él lo he visto siempre como un objeto de amor. Permíteme la palabra objeto. Como un ser perfecto, como un ser santo, como un ser sin mancha, como alguien que merece reinar conmigo, que es estar a mi lado, ser parte de mi gloria, que no morirá cuando muera su primer vida terrenal, que desde ahora goza con todos los privilegios, derechos, facultades, virtudes, que cualquiera que ya esté en la presencia del Señor, porque su Hijo lo tiene, lo tuvo, se despojó de la gloria y de la honra por unos momentos, momentos terribles, para que tú y yo podamos, si es que sinceramente te arrepentiste, si es que sinceramente se quebró el pecado en ti, si es que sinceramente el Espíritu Santo te sensibilizó, y no importa tus vicios, tus deseos, tu lujuria, todo eso es un folder que ya no existe. Tú eres justo y justificado. Te queda la carne de pecado, sí, pero escucha, estás lleno del Espíritu Santo. Estás siendo tratado como hijo de Dios. No eres no culpable, eres justo. O sea, ni siquiera tienes que pelear por inocente, no. No tienes que decir perdonado, no. Eres justo. Eres visto perfecto a los ojos de Dios. Cuando tú entregues este cuerpo de muerte, cuando tú cierres los ojos, cuando tú tengas que estar frente al trono, como vamos a estar todos, tú lo único que tienes que es esperar que la imagen que vea Dios sea la de Jesús en ti, y pases por la puerta estrecha. Este poco tiempo que te queda en la tierra, lo único que tienes que hacer es honrar de lo que se te ha vestido, de un hijo perfecto, inmaculado, sin mancha, que por amor y obediencia hizo lo que ni tú ni yo hubiéramos hecho. Entregó su deidad, entregó su perfección, entregó todo lo que él era, por un pueblo que lo escupió, lo abofeteó, lo crucificó, lo aborreció. Yo insisto, si tú eres salvo y tú tienes esa imagen enfrente, pues yo no sé si no te mueve o si no lo supe expresar más bien. Si no eres salvo, nadie ni nada en la tierra te va a sacar de la condenación hasta que no pongas las manos en el Cordero inmolado.
Y lo demás no te preocupes, no vas a pasar por obras, no vas a pasar por perfección, no vas a pasar por súper santo, súper cristiano, súper mocho y súper abnegado. Pero convicciones como estas te van haciendo caminar más en los pasos que te marca Jesús. Y, y obviamente no lo vas a hacer perfectamente y obviamente no vas a siempre a decir cosas buenas y no siempre vas a pensar cosas buenas porque si no serías hijo de la ley y te podrías justificar con la ley. Obviamente estamos en la necesidad total, plena, en convencimiento 24/7 de que sin Jesús Cristo nuestro Señor no nos vamos a salvar. Nunca, nunca, nunca. Él es la vid, Él es la verdad, Él es la vida. Y todos los días voltea a esa cabeza inocente, perfecta, santa y pura, que contaminaste con tus manos. Y que por ese acto hoy se te puede ver como justo, insisto, no es perdonado, es justo. Es justo, no hiciste nada malo frente a los ojos de Dios, frente a Jehová, frente al que puedes leer el Antiguo Testamento, castiga el pecado con la muerte. Castiga la desobediencia, el orgullo, la, la, ¿cómo decirlo? La resistencia, no sé cómo decirlo. Y por favor deja de creer que moralmente, mientras más bueno parezcas o más acciones buenas hagas, te vas a salvar. Eso no lo voy a hacer ni yo, ni tú, ni nadie. Si yo no hago o si yo trato de no hacer las cosas mal, es porque ofendo a mi Dios. Porque es como si fuera otra vez a la cruz y le metiera mejor el clavo de lo que ya lo tenía enterrado. Es como si yo le acomodara las espinas. Es como si yo le estuviera pegando en la cara, diciéndole, a ver, quién es el que te está pegando? Es como el que de manera insensible masacra a sus hijos y masacra, o sea que es masacrar a Dios. Y se lo dije a alguien, ¿no te duele pecar? ¿No te duele porque estás lastimando tu relación con Dios? Hubo un silencio y una evitación. Perdón, a mí sí me duele. Y creo que nos debería de doler a todos porque estamos hablando de una persona, no de una energía, no de una vibración, no de un lado oscuro y un lado blanco. Estamos hablando de una persona, Jesús. Espero que te sea útil, luz y sal.